Hola, mi nombre es Iker Alejandro Díaz Socha, soy del grado sexto del Colegio NICAP Virtual y para el pensamiento de sociales voy a hablar sobre las principales características de las civilizaciones antiguas. En el video de hoy hablaremos sobre la pregunta problematizadora, las ventajas y las desventajas del proceso evolutivo y clasificaremos las civilizaciones antiguas en dos, las civilizaciones clásicas y las civilizaciones hidráulicas. Y hablaremos de las civilizaciones hidráulicas. ¿Qué son? Las civilizaciones hidráulicas son aquellas que se establecieron cerca de un río o un mar aprovechando sus recursos hídricos. ¿Evolucionar es garantía para el desarrollo de una especie? Pues no siempre, ya que en ocasiones la evolución no puede generar beneficios e incluso desventajas, y los humanos no somos la excepción. Ahora hablaremos sobre las ventajas y las desventajas del proceso evolutivo de la especie humana. Empezando por el desarrollo del cerebro, este les mejoró la inteligencia, la comunicación, el lenguaje y su aprendizaje, pero la desventaja fue el mayor consumo de energía y riesgos de enfermedades neurológicas. Su postura les facilitó tener manos libres, permitiéndole la creación y uso de herramientas, y las desventajas, principalmente la postura les generaba dolores de espalda. El uso de herramientas mejoró la caza, la agricultura, la construcción y la vida en la sociedad, pero eso les genera depender de la tecnología, por ejemplo actualmente con los celulares. En el lenguaje y la comunicación facilitó la cooperación y los conocimientos, pero la desventaja fue que podían generar conflictos sociales. La adaptación del ambiente les podía adaptarse fácilmente sin importar las condiciones, pero podían enfermar por drásticos cambios de temperatura. La capacidad de correr les facilitó la cacería y permitían hacer acciones rápidas como maniobras. La desventaja es que gastaban mucha energía y podían sufrir de lesiones o agotamiento. Egipto. Se estableció cerca del río Nilo en el año 3100 a.C. y sus características principales eran la agricultura, la arquitectura, su cultura y la medicina. Comercializaban carnes, pescado, verduras, frutas y granos. Creían en la vida después de la muerte y su religión era la creencia en dioses y su líder jerárquico era el faraón, el cual trataban como un dios. Mesopotamia. Se estableció entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que se conoce hoy como Irak, en el año 3500 a.C. Sus principales aportes fueron la astronomía, la matemática, la escritura y la agricultura. Se conoce como la cuna de la escritura en tablillas de barro y se le conoce como escritura cuneiforme. India. Se estableció en el subcontinente indio en el año 3300 a.C. Sus principales características fueron la agricultura, la urbanización, la escritura, la medicina y la filosofía. La religión se basaba en el hinduismo y en el budismo. Los principales aportes de la matemática fueron el sistema de decimales y el concepto del cero. Los principales aportes en la medicina fueron las técnicas de cirugía y los tratamientos médicos. Generaban ciudades planificadas con expresiones artísticas complejas. China. Se estableció entre el río Amarillo y el río Yangtze en el año 6000 a.C. Sus principales aportes fueron los avances en la tecnología, su rica cultura y la sucesión de diversas dinastías. Y su punto fuerte era el comercio de seda. Y en ese entonces su religión era politeísta. Civilizaciones clásicas. Grecia. Se ubicó en el suroeste de Europa, en las islas del Mediterráneo orientales. Perduró desde el siglo II a.C. hasta la conquista romana en el siglo II a.C. Sus principales características son el arte, la política, la arquitectura, la literatura y la filosofía. Sus principales figuras son Aristóteles, Sócrates, Platón, Alejandro Magno y Homero. Allí fue donde se fundaron los Juegos Olímpicos y ellos tenían una gran cantidad de dioses a los que creían, como Zeus. Roma. Se ubicó en la península itálica en el año 753 a.C. y fue fundada por Rómulo y Remo. Roma pasó por 3 etapas: la monarquía, la república y el imperio. Sus principales características son la cultura, el lenguaje, la arquitectura, el derecho y la política. Su religión era politeísta, o sea que creían en varios dioses. Persas. Se ubicó en el Medio Oriente durante el siglo VI hasta el siglo IV a.C. Se caracterizó principalmente por su sistema administrativo gobernado por sátrapas. Su religión era zoroastriana.
El legado que dejó fue la arquitectura, la cultura, la literatura y la religión. Y allí fue donde se originalizó el té. Hebreo. Se localizó en lo que hoy se conoce como Palestina, Asia Menor, y se creó en el año 2000 a.C. Se caracterizaban por ser nómadas que vivían en tienditas. Su religión era monoteísta, o sea que creían en un Dios único. Y tenían un libro sagrado llamado la Biblia. Se caracterizaban por su agricultura, su cría de animales y la comercialización de sus productos. Y el legado principal que dejaron fue la religión, aunque también dejaron legados como la cultura, las leyes y, sí, Poesía. y la poesía.